Hola, soy Vicente Pla, soy profesor del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Valencia, también codirector del Archivo Valencià del Disseny. Quisiera presentar mi investigación, el diseño de interior, como configurador de espacios excluyentes. Una investigación que ha sido motivada, ha sido llevada a cabo a partir de los centenares de documentos que bien provienen de donaciones, especialmente del Colegio de Interioristas de la Comunidad Valenciana, eh, de documentos referidos a la práctica profesional de personas especializadas en la categoría del diseño de interiores, pero también nos proviene de otras donaciones de fabricantes de mobiliario como Baisauli, Mariano García, Martínez Medinas y Pumobles, y de los documentos personales legados por personas dedicadas a la práctica profesional del diseño, no exclusivamente al diseño de interiores, muchas veces al diseño de productos, pero que en su práctica, su desarrollo profesional sobre el diseño de productos, especialmente de mobiliarios, les hizo vincularse intensamente con el diseño de interiores. Dentro de la tipología de materiales sobre los cuales se basa esta investigación, se centra en materiales icónicos, y dentro de estos materiales icónicos, de estas representaciones visuales de los espacios de interior, destacan las presentaciones desarrolladas sobre una técnica de perspectiva cónica, unas representaciones que apuntan a una gran voluntad de naturalismo, a una gran capacidad para sumergir virtualmente a los potenciales clientes en las escenas, en los espacios tal como quedarían si esas propuestas de interiorismo se llevaran a cabo, pero también articulan otras formas de presentación icónica, digamos, de carácter mucho más técnico, como pueden ser los planos, especialmente las vistas de alzados y las vistas de plantas, y también esbozos de trabajo mucho más informales, mucho más espontáneos, que nos hablan del proceso de concepción de los diseños, de la práctica mucho más individualizada, mucho más interiorizada de las personas que se encargan del diseño de interior. En conjunto son centenares de documentos que nos llevan a plantearnos cómo se puede vincular el diseño de interiores de una época que abarca desde 1930 hasta finales del siglo XX, como la voluntad de configurar espacios excluyentes, espacios exclusivos, espacios que están marcándonos jerarquías, espacios que están impulsándonos a una voluntad de control y dominio sobre los demás. Espacios que en ocasiones tienen que ver con ideales positivos, como el ideal de refugio o el ideal de introspección. Aquí encontramos, dentro de los modelos de privacidad, dentro de esta primera parte de la presentación que se va a desarrollar sobre espacios domésticos como dormitorios o como comedores, la plasmación del paradigma del jardín privado. El paradigma del jardín privado, tal como nos propone en la lectura de Mijail Jacob, como una especie de espacio de dominio absoluto del sujeto. En esta lámina de presentación, que hemos de suponer que no se refiere a un lugar concreto, a una habitación concreto, sino a una escena abstracta, mediante el cual el fabricante de muebles Mariano García intentaba convencer a su clientela de cómo podían marcar su dormitorio como un espacio de exclusividad, como un espacio de elegancia, vinculando el mobiliario a la proyección de un jardín privado. Sobre este paradigma del jardín privado se desarrolla también la propuesta de interiorismo de Ramiro de la Torre, a través de las decoraciones murales, pero también a través de este elemento de piedra vista que nos aparece a la izquierda y que nos aparecería como una especie de referencia a las rocas que habitualmente se combinan con los espacios vegetales en los jardines privados. Este jardín privado como paradigma del espacio de refugio se combina en otros casos con el paradigma de la nursery o el espacio reservado a los niños, a la infancia. Es curioso que no hay rastros de la infancia en el dormitorio, en la propuesta de Mariano García. No hay ninguna cuna ni nada que nos haga pensar que este dormitorio estaba también compartido por los niños, puesto que las clases altas y las clases medias
tenían como ideal de marcar su exclusividad social el transportar a los niños a espacios públicos, a espacios destinados exclusivamente a su juego. Por tanto, la NARSI es, por un lado, la expulsión de la infancia de los espacios comunes o del dormitorio, de los espacios parentales, pero por otro lado, la creación de un santuario del juego. Y partiendo de esta idea de la búsqueda del espacio privado como un santuario para la introspección, del aislamiento personal, tenemos la interesante propuesta de José Juan Belda, con esta tumbona y con estos elementos de reproducción musical que nos están hablando a un salón destinado a el uso y disfrute de una persona que se aísla como espacio de aislamiento. Por otro lado, existen también dentro de los modelos de privacidad representaciones que nos están hablando de espacios propuestos muy ideologizados, que son una proyección de la ideología de las personas que podrían ser los potenciales clientes, como este dormitorio que diseña el fabricante Mariano García, dormitorio supuestamente para una única persona, puesto que solo hay una mesilla, y en el cual en los espejos, tanto del tocador como del armario, se reflejan las cruces. En otro ámbito, fuera de esta ¿eh? inmersión en la ideología religiosa, existiría también el dormitorio como proyección de la ideología de la modernidad, un gran espacio fluido, abierto, un espacio dedicado también como santuario de culto a la racionalidad, que es el que propone el diseñador José Martínez Peris, diseñador que estuvo muy vinculado también a las propuestas de arte de vanguardia, fue uno de los impulsores del grupo Parpalló. Por otro lado, encontramos también la propuesta de un dormitorio como un espacio de identificación con la estética de las vanguardias. En este caso, esa vanguardia extravagante, la propuesta de Pepe Benlliure, diseñador que trabajó para Muebles Baisauli, un fabricante especializado en muebles de alta gama, incluso de maderas exóticas, y que apunta hacia ese ideal de la modernidad extravagante, exclusivista, que se identificaría con una estética de vanguardia. Dentro de los modelos de privacidad existen también las habitaciones de los domicilios particulares concebidas como puros espacios de ostentación. El despacho profesional, basado en el paradigma palaciego, estos dos grandes ventanales que además conectarían simbólicamente el espacio público del exterior con el espacio interior, pensado para los profesionales. El dormitorio, planteado como un gran escenario teatral e incluso cinematográfico, un escenario de ostentación sofisticada, como podía ser en las grandes producciones cinematográficas de Hollywood de su época, o también el ideal de la modernidad puesto en exhibición a través de esta propuesta de José Martínez Peris, que no solamente desarrolla el ideal de visión abierta, eh, ininterrumpida en el interior de ese espacio unificado, sino que además proyecta la transparencia hacia el exterior de este bungalow. Tenemos, por otro lado, otra serie de modelos o ideales que nos buscan, nos hablan, nos están hablando de la búsqueda obsesiva de esta idea de marcar distinción, de marcar jerarquía, de marcar posición social, como por ejemplo la propuesta que en 1962 realizó José Martínez Medina para el comedor de primera clase del crucero Ciudad de Formosa, en el que nos aparecen las personas relajadas, con sensación de estar dominando, con sensación de estar habitando cómodamente un espacio que es un espacio de habitabilidad transitoria, porque es un espacio de un crucero. O también la intención de remarcar que las empresas y las oficinas que tenían su sede en el edificio Alcosa de Valencia recibían a los visitantes con un discurso que apelaba incluso a una voluntad un tanto delirante de asimilarse con la retórica visual del poder, puesto que vemos en el alzado de la derecha cómo las personas que esperaban en el vestíbulo de entrada tenían su vista encarada, sentadas en estos sillones, su vista estaba directamente encarada a este mural que reproducía el discurso artístico del antiguo Egipto.
Otra forma de jerarquizar se basa en los paradigmas de la iglesia cristiana tradicional, paradigma en el cual Manuel Daufí concibe para este salón de sesiones de la Caja Rural de Castellón una especie de espacio eclesiástico. Las personas encargadas de las tareas directivas, de gestión, con unas funciones predominantes, ocuparían lo que sería el espacio de esta especie de pseudoábside, este espacio de pseudo presbiterio, mientras que las personas asistentes tendrían asignadas las sillas, como tradicionalmente se asignaba el espacio del coro en las iglesias cristianas. Una forma de jerarquización más suave, más dulce, es la que desarrolla Xavier Bordispa de la Federación Española de Exportación de Cítricos en Castellón, pues que desarrolla un espacio, un vestíbulo muy habitable que estaría semioculto y que marcaría un espacio de filtro hacia las oficinas de control que se ven, que se pueden ver al fondo. Hay también una voluntad de marcar los espacios públicos como espacio de disciplina del público, como la propuesta de Juan Bautista Sánchez para el primer pabellón de electrificación doméstica alicantina, pabellón que solo duró unas semanas, pues que fue pasto de las llamas en un incendio que lo destruyó totalmente y que plantea estos espacios de recorrido muy marcados, muy determinados por parte del público, que tiene que someterse a una disciplina de recorrido muy estricta o una disciplina adoptada voluntariamente por parte del público de este camarote, de este tercer espacio, como diría Ray Oldenburg, que aceptaría voluntariamente entrar en el juego de la disciplina naval, puesto que este camarote encargado para Torrevieja, este pub cargado para Torrevieja, intenta recrear el espacio de un camarote naval. Público que asistía a las tiendas en el proyecto de José Juan Belda y que entraría en las tiendas a partir de diferentes espacios de transición, desde la parte que daría acceso a toda la ropa hasta la parte que daría acceso a las personas que encargaban de la tienda y la parte que daría acceso al vestuario, a la zona de los probadores, ¿no? El ideal de visión abierta también como ideal de dominio por parte de los clientes, de la clientela, se conjugaría, tendría su otra cara en el ideal de el fácil control de la clientela. Este espacio de visión abierta ofrece una posibilidad de visión abierta para los clientes, pero también una posibilidad de tener un control en todo momento de lo que está haciendo la clientela por parte de las personas que trabajaban en estos almacenes en las Filipinas, según la propuesta de Armando Munuera. Hablamos también de modelos de espacios restrictivos, como este que diseña José Martínez Peris para el edificio Banesto. Vemos que hay una sala de espera situada en un piso alto. Hay, por tanto, un espacio de filtro en la planta baja, tal como nos hablaba claramente en las memorias, y esta zona de espera se está teniendo que ajustar a esta restricción de espacio, apenas 7 asientos para un espacio muy amplio, ¿eh? Y tiene una visión muy ajustada con la idea de regularidad, de modularidad, de racionalidad, que marcaría también una temporalidad muy racionalizada. Para el encargo del Palacio de las Cortes Valencianas tenemos dos propuestas. La propuesta de José Martínez Medina, que desarrolla el espacio de la cafetería con una especie de reproducción del hemiciclo de las personas representantes de las Cortes Valencianas, o la propuesta de Lola Castelló y Vicent Martínez, en la empresa Mobles, que crean para la sala de reuniones de las Cortes Valencianas estos mamparas que lo que harían sería fragmentar, crear un espacio restringido dentro de lo que ya de por sí sería un espacio restringido. En resumen, esto nos hablaría de la problemática del diseño de interior que podíamos vincular, por un lado, como un proceso compartido, como un proceso muy dialógico, pero también que nos podría marcar un punto de inflexión, un punto muy interesante de conflicto, como nos propone Ernesto Francalanchi, del interiorismo como punto de encuentro entre el caos biológico, las formas, la dinámica natural, biológica con la cual habitamos los espacios y, por otro lado, el intento de implantación de un orden superior impuesto por parte de las personas que hacen los diseños arquitectónicos y por parte de las personas que se dedican al diseño de interior. Muchas gracias por su atención.